Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Dejamos brevemente la política para hablar del Joker, una película que ha generado mucho interés, mucha gente está hablando de ella, y también del personaje y los trastornos que este presenta. Se ha generado un debate en torno a cómo la película trata a una personalidad como la del protagonista, con una serie de trastornos mentales, si es que lo hace de una manera seria o no, si es que es una apología de la violencia o no. Y para tocar algunos de estos temas nos acompaña el día de hoy el doctor Pablo Zumaeta. Él es neurólogo de la clínica Ricardo Palma. Y antes quisiera hacer una alerta de spoiler porque vamos a comentar algunas cosas que están en la película, entonces no queremos malograrla para quienes no la han visto todavía. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a usted por venir. Quisiera empezar preguntándole, ¿cree usted que la película hace un tratamiento serio de un personaje que tiene una patología, que tiene un problema mental? Porque hay quienes han criticado de que de alguna manera la película no le da la importancia, digamos, que trata de una manera ligera y hasta irresponsable este tema. ¿A qué aspectos? Porque yo pienso que la película es valiosa en la medida en que da un mensaje en el sentido de que una persona que en su infancia o en su niñez, en sus etapas formativas, es maltratada, va a tener una personalidad con sentimientos, conocimientos, valores y motivaciones anormales. O sea, lo que el personaje del Guasón tiene es un trastorno neuropsiquiátrico, es una entidad psicopatológica que realmente no controla sus emociones, o sea, puede matar con muy poco estímulo y no tiene para nada remordimiento por lo que hace, que es una de las características neuropsiquiátricas de los psicópatas, ¿no? Un psicópata no se arrepiente de lo que ha hecho, si mandó matar gente, si él mismo mató, eso es el... ¿Y esa es una consecuencia de la experiencia vivida en la infancia y adolescencia, o hay algo inherente, digamos, al físico, al cerebro del paciente en este caso? No, como la película lo demuestra bien, y nuevamente digo, ese es un valor que tiene la película, aunque es un tanto, ni siquiera podría decir exagerado, porque yo sí creo que es verosímil lo que le pasa a él. O sea, el maltrato, uno dice, ¿por qué le golpean en la cara? ¿Por qué lo patean? O sea, es que hay otros psicópatas que lo golpean a él, porque una persona normal no va a agarrar a patadas a un payaso, ni le va a dar un tablazo en la cara, ¿no? Entonces, ellos, los que lo maltratan a él, son psicópatas a su vez. Ahora, él estaba en una etapa de formación, y como decía hace un momento, la formación de la personalidad, del componente que se llama el temperamento, sentimientos, emociones, del componente que se llama intelecto, conocimientos, y el componente que se llama carácter, motivaciones, valores, eso ocurre respectivamente en la infancia, en los primeros años, luego en la niñez y luego en la adolescencia. Entonces, la historia de este personaje es tan terrible que llega a desembocar en una psicopatía. Ahora, no quiere decir que todos los que sufren eso van a ser psicópatas. Para eso está lo que se llama la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tienen algunas personas que, a pesar de situaciones tan adversas en la vida, pueden llegar a ser personas más o menos normales y que se relacionan y que producen y que son creativas, ¿no? Pero, ¿cree usted entonces que cuadros de violencia como los que retrata la película pueden llegar a darse? No es una exageración, digamos, hollywoodesca de esta cinta, la personalidad del Guasón. No, yo no creo que sea una exageración hollywoodesca, porque la violencia que recae en este señor en algún momento cuando él crece y llega a tener un arma,
¿ya? Un arma de fuego o cualquier otro tipo de instrumento con el cual pueda hacer daño, entonces va a hacer lo que a él le hicieron, ¿ya? Entonces, eso es verosímil. Lo que no es verosímil es el cuadro clínico, ¿no? Porque no existe en psicopatología un cuadro clínico, como él dice, disculpe que yo tengo una situación que me viene la risa y no me puedo aguantar. Eso no existe. Existen cuadros que son un poquito parecidos en personas que tienen muchas lesiones en el cerebro, ¿ya? Pero en él lo más, digamos, lo más lesivo que le ocurrió fue el maltrato de sus seres, de los que lo encontraron en la calle, y parece que tenía una mamá que no era normal y un papá ausente, ¿no? Y clásicamente se dice el papá es la autoridad y la mamá es el afecto. No digo que sea 100% así, ¿no? Pero en él faltó el padre, faltó la autoridad que le podía poner, digamos, los límites morales a su conducta con los demás, y faltó la madre que le hubiera dado el afecto, ¿no? La chica, la vecina, es como un sustituto de madre afectuosa en la fantasía de él, ¿no? Así es. Ahora, se ha dicho que de alguna manera esto podría avalar actitudes violentas, porque una interpretación de la película podría ser: si uno tiene pues una familia disfuncional, una infancia compleja, luego va a ser violento. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta razón? Yo creo que sí, yo creo que sí puede avalar y que puede promover, y por eso es aconsejable que los chicos, más chicos, digamos de menos de 10 años, la vean en compañía de sus padres, ¿no? Pero ahora, el otro día me dijeron que mi nieto tiene 8 años y una compañera de su clase ha ido a ver la película. No sé cómo entró, ya, pero entró. Y entonces, y en el hospital Honorio Delgado Noguchi ya hay pacientes que han llegado con máscara y pacientes que han tratado de hacer, imitar, ¿no? Y pintarse como el Guasón, ¿no? Porque viene a ser como un superhéroe, pero en negativo, ¿no? Porque tiene el poder. O sea, que todos los superhéroes, malos o buenos, tienen un poder. Y este poder es el matar, ¿no? El matar. No es tanto la risa, porque lo que ellos imitan no es tanto la risa, sino el aspecto, ¿no? Ya hay personas que son vulnerables. Hay personas que quizás han sufrido maltrato también. Y eso ahí sí es un poquito maniqueo, ¿no? O sea, porque todos los que han sido maltratados pueden vengarse llegando a tal cosa, ¿no? Eso es lo peligroso. Y hay un elemento que él un momento descubre en la película, que es que él no se siente mal al hacer daño, ¿no? Porque, digamos, es una película con violencia, y él, digamos, causa daño en otras personas, quizá pues por una suerte de venganza, no sé. Pero esto de no tener ese mínimo de empatía, de sentirse mal cuando uno le hace daño al otro, es algo que existe, que se puede dar. Eso es una de las características del psicópata. En el adolescente se forman redes cerebrales que incluyen la empatía, el sentirse en el lugar del otro, el respeto al otro. En él no se crearon. O sea, no se crearon porque ya venía una personalidad distorsionada desde la infancia y la niñez, ¿no? Y si la infancia y la niñez no fueron bien estructuradas, el carácter que se forma en la adolescencia, los valores, las motivaciones, entonces va a estar distorsionado. Y eso lo hace sentir poderoso. O sea, hay que recalcar esto. En el meollo del asunto, una de las cosas nucleares es el poder. Él tiene el poder de matar. Hace unos años hubo un chiquito que se puso la capa de Superman y trató de tirarse de un techo, ¿ya? O sea, todos los superhéroes, malos o buenos, tienen un poder, y a veces una criatura necesitada tiene que imitar o quiere imitar a ese poder, ¿no? A veces lo hacen con las armas, a veces lo hacen con la agresión, pero ahí está la necesidad de una familia bien estructurada, ¿no? Y necesariamente tiene que ser una familia la que brinde
ese soporte, o pueden haber otras redes, porque cuántos, bueno, niños pues que no tienen necesariamente una familia funcional, pero no, la sociedad no puede brindar de otra manera ese soporte. El problema es que la familia es la primera relación social de la criatura, ¿no? Y cómo esté estructurada la familia va a determinar cómo vaya a ser la persona. A mí me gusta mucho ver Criminal Minds, porque en esta serie, al principio de cada capítulo, hay una frase y al final hay una frase. La primera es incitadora y la segunda es como un resumen, ¿no? Y no sé si Oscar Wilde fue el que dijo que los niños a veces escuchan a los padres, pero siempre los imitan. O sea, a veces te pueden escuchar, pero siempre te van a imitar. O sea, si tu padre es un desordenado... O sea, el asunto de los padres que pegan a sus hijos. En Inglaterra se hizo un estudio, cuando yo estaba en Londres, se hizo un estudio de niños que habían sido castigados físicamente por sus padres. Cuando ellos juraban y decían que cuando ellos fueran grandes y tuvieran a sus hijos, nunca les iban a poner un dedo. Cuando eran grandes, el 90% de ellos terminaban pegándole a sus hijos. Eso es lo que Saúl Peña, por ejemplo, este psicoanalista reconocido, dice, eso se llama identificación con el agresor, ¿ya? O sea, por más que hayas odiado a tu padre que te pegaba, cuando llegas a ser padre, te identificas con él y también pegas a tus hijos. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante recalcar el aspecto de la educación. Por eso es que es importante que el gobierno peruano le meta el mayor esfuerzo a la educación. Porque usted preguntaba, ¿la sociedad no puede hacer algo? Sí, la segunda persona que está más horas con el niño a lo largo de toda su infancia es el maestro o la maestra. Incluso más horas que los papás, porque los papás a veces se van temprano en la mañana y regresan tarde en la noche, papá o mamá, por cuestiones de trabajo, ¿ya? Entonces el maestro o la maestra está horas de horas, ¿ya? Entonces, si es un buen maestro o una buena maestra, puede ser una figura con la cual el niño se quiere identificar. Eso ahí sí puede ser. Ahora, en la película también se ve que el personaje estaba medicado, ¿no? Él tomaba unas pastillas que de hecho en un punto de la película las deja de tomar. ¿Este tipo de trastornos pueden ser resueltos o de alguna manera tratados y disminuidos con medicación? En la película dan a entender que él estaba con medicación. Y hay medicinas que disminuyen los impulsos de comer o los impulsos agresivos. Pero para eso la persona tiene que tomar las pastillas, ¿ya? Entonces, eso es lo difícil. Si, por ejemplo, hay medicamentos que son los antipsicóticos, antiguos, nuevos, que pueden, digamos, como que ordenar un poco los pensamientos, disminuir las alucinaciones o las creencias paranoides. Y hay otros medicamentos que evitan el impulso de comer, por ejemplo, pero tienen que tomarlo, ¿ya? Y esos medicamentos, algunos de ellos todavía no tienen genéricos, son caros, ¿ya? Y la otra cosa es que la persona los tiene que tomar, o que alguien se tiene que hacer responsable de que los tome, ¿ya? Porque si no, no los toma. Es como... hay estas pastillas para evitar que uno tome alcohol. Se llaman el antabús, el disulfiram. La persona lo tiene que tomar y tiene que saber que si toma esa pastilla y va a tomar alcohol, entonces le van a dar náuseas y va a vomitar. Pero la cuestión es que la persona lo va a tomar, ¿ya? ¿Cómo vas a hacer para que tome todos los días? Ahora, finalmente, quisiera preguntarle, cuando una persona, digamos, un paciente con un trastorno similar al del protagonista, comete, por ejemplo, un asesinato o un crimen, ¿debe hacérsele responsable totalmente de haber cometido este delito o este acto terrible? ¿O su condición, su trastorno, de alguna manera lo exime de responsabilidad? No creo que lo exime de responsabilidad. Lo primero es la ley. Y
es muy difícil que, suponte que a la edad del personaje Guasón que está en la película, entrar a psicoterapia y con medicinas, es bien difícil de reestructurar esa personalidad. Y yo hasta te juraría que va a haber una segunda parte en la cual, bueno, teóricamente en la serie cómica de Batman, él está en Arcadine, Arkansas, en un sanatorio, y en algún momento se va a escapar. O sea que puede que haya una segunda parte, ¿no? Entonces, lo que a mí personalmente no me gustó es que mataran a Thomas Wayne, o sea, el papá de Batman, sí, ¿no? Entonces, porque ahí queda muy mal, pues, o sea, Thomas Wayne queda como un ricachón que no era la figura idealizada que nosotros teníamos de la familia Wayne, ¿no? Entonces, pero es difícil, y no creo que Joaquín Phoenix se arriesgaría a hacer la segunda parte. ¿Qué te pareció la actuación de Joaquín Phoenix? Está bien, o sea, Joaquín Phoenix es una persona que, él tiene un labio leporino, ¿no? Tiene un labio que fue operado, ¿no? Y ya tuvo en Gladiador, él hacía de Cómodo, que yo le decía a la persona que vio conmigo la película, en la película pasada, Joaquín Phoenix, el personaje, ahogaba a su padre, al emperador, lo ahogaba apretándolo contra su pecho. Y creo que en esa película él ahoga a su madre con la almohada, ¿no? Sí. Ya, o sea, es complicado meterse en ese tipo de personajes, ¿no? Entonces... es interesante porque Heath Ledger, que hizo el del personaje del Guasón en una de las entregas de Batman, se terminó suicidando, ¿no? Sí, ¿puede uno meterse en el personaje de una manera tal que le llegue a afectar de una manera tan profunda? No, pero Heath Ledger tenía problemas de consumo de drogas, ¿no? Que eso ya te distorsiona todo, ¿no? Lo que dentro de los chismes está que Jared Leto tenía que ver algo con el Guasón también, porque escuché que Jared Leto no quería que Joaquín Phoenix fuera el Guasón, una cosa así. Sabía. Por ahí está el... Pero yo creo que está bien, yo creo que es una buena película, yo creo que le van a dar el Oscar, aunque no sé quiénes son los otros candidatos, ¿no? Pero de que sea de que vaya a haber émulos que lo vayan a imitar, lo van a imitar, pues, ¿no? Entonces, como en la película. Ese es un riesgo. Sí. Bueno, doctor, le agradezco mucho por su tiempo. Qué ocurrencia. Muy amable. Pablo Zumaeta, neurólogo de la clínica Ricardo Palma en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.